Estamos a dos batallas para conocer quiénes estarán en la máxima fiesta del planeta fútbol en el área de la CONCACAF. Hablamos de nuestras selecciones, de los partidos de este jueves y lo que se viene en esta fiesta futbolística, en este programa de Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, jueves de faltar al trabajo, jueves de llamar enfermo, jueves de sueños, ilusiones o decepciones. Así marca este jueves 13 de noviembre del 2025. ¿Por qué? Porque este jueves El Salvador viaja para enfrentarse a Surinam en el estadio Franklin Eced. En el estadio El Trébol, en el país de la eterna primavera, Guatemala recibe a una selección de Panamá que llega con la soga al cuello. La actividad del Grupo A, recordando que Surinam es el líder con 6 puntos, Panamá es segundo también con 6 puntos. La selección de Guatemala sueña, aspira y está cerca de su primera clasificación a una Copa del Mundo dependiendo de 6 puntos en disputa, está con 5 unidades y El Salvador con posibilidades matemáticas está en el sótano con 3 unidades. En el grupo B, en el Estadio Nacional, Bermuda se enfrentará a la selección de Curazao. En el Estadio Hassel Crawford, la selección de Trinidad y Tobago se medirá a la selección de Jamaica, con unas posiciones donde Jamaica es líder con 9 puntos, Curazao tiene 8, la selección de Trinidad y Tobago tiene 5 y Bermuda, como siempre lo he mencionado, está sumida en su triángulo con 0 unidades. En un grupo C que lleva mucha competición y mucha emoción, sí, porque en el Estadio Nacional en Nicaragua, Marco el Fantasma Figueroa dijo que quería aguarle la fiesta a la selección de Honduras. Y una selección de Haití que recibirá a la selección de Costa Rica, que llega urgida por victorias en el Estadio Hergilio Hato. Posiciones en el grupo C, Honduras es líder con 8 puntos, ¿quién se lo podría imaginar? En esas eliminatorias en la tercera fase que comenzaron en septiembre, analizaremos números de Honduras. Costa Rica es segundo con 6 puntos. La selección de Haití tiene 5, con posibilidades también dependiendo de lo que ocurra. Y una selección de Nicaragua que desafortunadamente las cosas no se le dieron y si bien empezó con pie derecho sacando un empate histórico en el Estadio Nacional en Nicaragua ante Costa Rica de 1-1 jugando con un hombre menos, está en el sótano con una tan sola unidad. Así está el calendario de partidos para este jueves. Realmente está para cualquiera. Aquí, pese a que vamos a hablar de eso, no hay inteligencia artificial, no hay pronósticos o adivinos que puedan decirnos qué ocurrirá en 90 minutos de puro fútbol. Mire, comencemos con el grupo A, con ese partido El Salvador visitando a la selección de Surinam. ¿Qué nuevo puede presentar El Salvador en ese partido? ¿De qué manera podría El Salvador sacar un empate o sacar una victoria ante la selección de Surinam? Una selección de Surinam que en el programa pasado les daba precisamente la nómina de convocados de esta selección del señor Menso y veíamos que solo 2 jugadores militan en el redondo de Surinam, el resto todos juegan en Europa. Una selección de Surinam que es gran favorita sobre El Salvador en este partido. Digo, favorita, no estoy diciendo que va a ganar, aclaro. Pero si hacemos números, mire, a Surinam no le ha ido bien jugando en su casa. Empataron ante Panamá en el arranque del certamen y empataron ante Guatemala con marcador de 1-1, salvando ese partido en la última jugada del encuentro.
Una victoria o un empate de El Salvador estaría colaborando grandemente para los intereses de Panamá y de Guatemala, porque le estarían cortando puntos y posibilidades a una selección de Surinam que llegó a ser protagonista en esta tercera fase de las eliminatorias mundialistas. Una selección de Surinam que vuelvo y repito, porque lo dije y lo he dicho en programas anteriores, que esto no es casualidad. Vimos a una selección de Surinam en la Copa Oro y por lo menos a mí, a Saúl Salguero, me sorprendió. Y vuelvo a poner el ejemplo y lo que dije textualmente en programas pasados. Si esa selección de Surinam hubiese estado en cualquier otro grupo en la Copa Oro, hubiese avanzado a cuartos de final. Le tocó con los fuertes de este certamen, le tocó con México, que al final termina ganando el certamen, y le tocó con la selección de Costa Rica. Nada fácil. Pero las dos selecciones las complicó. A las dos, México logra ganar 2-0, pero lo hace marcando los goles en el segundo tiempo. En el primer tiempo, México se vio mal ante la selección de Surinam. Y una selección de Costa Rica que le tocó nadar contra la corriente para ganarle a la selección de Surinam. Por eso le digo, hemos visto a una selección de Surinam que responde y puede, en nuestro nivel, porque estamos hablando del nivel de CONCACAF, puede dejar sin mundial a Honduras y a la selección de Panamá. Y esto no es nuevo y no es la primera vez que lo menciono. Pero, ¿qué de nuevo puede presentar la selección de El Salvador para echarle la mano a Panamá y Guatemala que se estarán enfrentando en el otro partido? ¿Qué de bueno? ¿Habrán cosas nuevas? ¿O el Bolillo Gómez volverá con ese esquema defensivo a lo que hemos visto? Si hablamos de lo que hemos visto, la nómina de El Salvador que viajó para hacer frente a este partido es la misma, sin sorpresas, que hemos tenido en toda esta tercera fase de las eliminatorias desde que el Bolillo Gómez es técnico de El Salvador. Porteros: Mario González, que asumimos será el portero titular, Super Mario de la Alianza, Benji Villalobos del Águila, Tomás Romero del New York City FC. Defensas: Jefferson Valladares del Municipal Limeño, Elvis Claros del Municipal Limeño, Julio Cibrián del Águila, Nelson Rodríguez del Águila, Rudy Clavel del FAS y Adam Clímaco del Pérez Celedón. Volantes: Elmer Bonilla del Municipal Limeño, Darwin Serén del Águila. Aparece también Noel Rivera de la Alianza, Marcelo Díaz del Águila, Mauricio Cerritos del Firpo, Brian Landaverde del Firpo y Joshua Pérez, que juega en el Odra Opol. Delanteros: Michel Mercado de la Alianza, Steven Vázquez del Firpo, Jairo Enríquez del Águila, Rafa Tejada del FAS, Brian Hill, que juega en el fútbol ruso en el Baltica, y Nathan Ordaz del LAFC y Francis Castillo del Atlético Antoniano. Tal vez la única convocatoria, la única variante de peso en esta selección es el caso de Francis Castillo, que es tomado en cuenta por la selección mayor para viajar con la selecta para hacer frente a este partido. Pregunto nuevamente, ¿existe alguna posibilidad para que El Salvador le pueda ganar a Surinam o le pueda empatar y soñar con una milagrosa clasificación al Mundial? Porque los números están y dependiendo de resultados El Salvador podría clasificar a la Copa del Mundo. Pero según la inteligencia artificial y la no artificial, El Salvador tiene de 5 a 15% de posibilidades de clasificar al Mundial. Si usted me pregunta a mí, el 5% sería lo más real de que El Salvador clasifique la Copa del Mundo. Ahora, que le pueda hacer un favor a la selección de
Panamá y Guatemala cortándole puntos a la selección de Surinam sería algo maravilloso. ¿Por qué? Porque independientemente quién vaya, a mí, en lo personal, me gustaría ver selecciones centroamericanas en la próxima Copa del Mundo. El otro partido del Grupo A que ha generado grandes expectativas, incluso en Guatemala hubo gente que fue a acampar 4 días para poder comprar boletos para ir al Estadio El Trébol y disfrutar y apoyar y seguir soñando con esa primera clasificación a una Copa del Mundo. Porque esta es la primera vez en mucho tiempo que Guatemala está cerca, muy cerca, de clasificarse a un mundial. Dependiendo de resultados, obviamente, porque nada cae del cielo. Guatemala-Panamá en el Estadio El Trébol. Partido que ha generado grandes expectativas. Si usted le pregunta a la prensa panameña, ellos dicen que va a ganar y que no importa la olla de presión que pueda, en la que pueda convertirse el Estadio El Trébol, que estará a reventar. Si usted le pregunta a la prensa de Guatemala, están más que seguros que van a lograr una victoria sobre la selección de Panamá. Usted me pregunta a mí, mire, está 50 y 50. Porque Guatemala no es una selección mala. Si bien es cierto, el Flaco Tena ha tenido problemas para escogitar jugadores porque desafortunadamente no los hay. Y por eso es que repite y repite y repite con las mismas convocatorias, porque es lo mejor que tiene la selección de Guatemala. Pero es una selección de Guatemala que yo no la vería tan insignificante como algunos la quieren poner, porque es una selección que llegó a semifinales de la Copa Oro con el Flaco Tena. Y si llegó a esa instancia de la Copa Oro, mire, discúlpeme, pero esta selección puede lograr ganarle a Panamá. Esta selección puede ganarle a Surinam. Esta selección se puede clasificar a la Copa del Mundo. ¿Presión a Panamá? Sí. Este es el segundo periodo mundialista que la selección canalera, la Marea Roja, es dirigida por Thomas Christensen. Es el proceso más largo de una selección centroamericana en estas eliminatorias de la CONCACAF. El segundo sería el de la selección de Guatemala, con Luis Fernando Tena. Panamá llega presionada, porque a Panamá la infló la prensa, porque a Panamá la inflaron algunos resultados. Estar sobre la selección de Costa Rica, obviamente. Una selección de Costa Rica que no ha sido la mejor en los últimos años. Pero Panamá la superó y con goleadas y con clase. Pero hay que también ser realistas. Desde la pasada Copa Oro, la selección de Panamá ha sufrido de algo: el bajo rendimiento de algunos jugadores. Tanto es así que, como le comentaba yo en un programa pasado, cuando le daba la nómina de convocados de Panamá, hacíamos un recuento de que Thomas Christensen también ha hecho lo que hizo el Piojo Pérez con Costa Rica: irse por lo viejo conocido, y le ha tocado convocar jugadores que no estaban en su mapa de escogitaciones recientemente, y los tuvo que volver a llamar para tratar de salvar su puesto y para tratar de clasificar a la selección de Panamá a la próxima Copa del Mundo. Panamá está con 50 y 50 de posibilidad de quedarse fuera del Mundial. Voy a ponerlo de esta manera, aunque a muchos no les pueda gustar, por segunda oportunidad de manera consecutiva. Clasificaron al Mundial del 2018 con el Bolillo Gómez. Una clasificación que para muchos cuestionable. Con una muy buena selección no clasificaron a Qatar. Con una muy buena selección están a punto de quedar fuera.
Y lo único que ha mantenido a la selección de Panamá es esa esperanza de levantar cabeza. Pero si hemos visto a la selección de Panamá en esta tercera fase de las eliminatorias, muchos van a coincidir conmigo que el rendimiento de los jugadores no es el del pasado, no es el óptimo. El rendimiento ha bajado. Muchos jugadores están muy, pero muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pese a que en esa convocatoria solo hay 2 jugadores del Plaza Amador. Los demás, todos juegan en el fútbol en el extranjero. Pese a eso, el nivel ha bajado. Lo cierto es que si la selección de Panamá no logra clasificar al Mundial, ese es el final de la era Thomas Christensen al frente de la Marea Roja. Estos son los últimos 2 partidos que Thomas Christensen podría dirigir a la selección de Panamá. Sus horas de no clasificar están contadas. Guatemala tiene esa gran posibilidad de llegar por primera vez a una Copa del Mundo. Mire, el proceso de Luis Fernando Tena ha sido alabado por unos y ha sido muy criticado por otros. Si hacemos un análisis de los partidos que ha dirigido el flaco Tena a la selección de Guatemala, tiene un 43% de rendimiento. Mire, 22 victorias, 2 empates, 9 derrotas. Yo creo que una de las pasos más importantes que dio el flaco Tena con esta selección de Guatemala y que fue una satisfacción para la selección de la franja y para su afición, es haber llevado a esta selección a las semifinales de la Copa Oro que se realizó aquí en los Estados Unidos este año. Y eso dejó una cosa como prueba, que la selección de Guatemala tiene para más. Eso nos da una muestra de la capacidad de estos jugadores, de la entrega que le pusieron, de lo buen técnico que es Luis Fernando Tena. Mire, la selección de Panamá, hablando un poco de cómo llega precisamente a enfrentarse a la selección de Guatemala, le voy a repetir la nómina de convocados. Porteros: Orlando Mosquera, del Al-Faya; Luis Mejía, del Nacional de Uruguay; César Zamudio, del Maratón; defensas: Andrés Andrade, que juega en Austria; César Blackman, que juega en Eslovaquia; Fidel Escobar, que juega en el Saprissa; Carlos Harvey, que juega en el Minnesota United; Giovanni Ramos, que milita en el fútbol de Venezuela; Amir Murillo, del Olympique de Marsella; Eric Davis, del Plaza Amador; y Edgardo Fariña, de Rusia. Milita en el fútbol ruso. Volantes: Aníbal Godoy, que milita en el San Diego FC, clasificado a las semifinales de conferencia; Giovanni Welch, está en el fútbol de Venezuela; Eduardo Cedeño, de Las Palmas en España; Cristian Martínez, milita en la Liga de Israel; José Luis Rodríguez, en Juárez, de la Liga Mexicana; Edgar Bacerras, del Mazatlán, también de la Liga Mexicana; Adalberto Carrasquilla, de Pumas; Ismael Díaz, de León; Azarías Londoño, de Universidad Católica de Ecuador; Omar Brownie, que milita en Venezuela; y Adalberto Quintero, que milita en el Plaza Amador. Alberto Quintero, perdón. Delanteros: Cecilio Waterman, del Coquimbo Unido de Chile; José Fajardo, de la Universidad Católica de Ecuador; y Tomás Rodríguez, que milita en Venezuela. Las novedades: Alberto Quintero, el negrito, que llega nuevamente a la selección. La última vez que fue convocado por Thomas Christensen fue para Final Four, pero en eliminatorias mundialistas, la última vez que fue convocado fue para las eliminatorias de Qatar. Edgardo Fariña es otro de las novedades de esta selección de Panamá. Thomas Christensen, obviamente, busca
la experiencia de estos jugadores para sacar un resultado que no es nada fácil. Nada fácil. Usted en el partido Guatemala-Panamá, ¿quién cree que gana? Le doy así tiempo para que me lo diga. Si usted es chapín, obviamente me va a decir que Guatemala. Si usted es panameño, me va a decir que Panamá. Pero 50 y por 50. Mire, si hablamos de números, Panamá aparece con una probabilidad moderada de 35 a 50% de ganar este partido. Mientras que la selección de Guatemala tiene un 20 a un 35%, dependiendo a lo que pueda ocurrir. Obviamente estos son números en base a resultados que han tenido las elecciones. Pero Guatemala tiene un 25 a 35% de ganar este encuentro. Eso es lo que dicen las estadísticas, que no juegan. Yo se las doy a usted para que tenga conocimiento. No le estoy asegurando que así va a ser, pero estas son las estadísticas que existen en base a resultados en el pasado. No le estoy diciendo que así va a ser. Aclaro, para que después no me diga, Saúl dice. No, estoy diciéndole, estos son los números. Según los números, en base a resultados, la selección de Panamá tiene una posibilidad moderada de 35 a 50% de ganar el partido, mientras que Guatemala tiene opciones bajas moderadas del 20 al 35% de ganar el encuentro. La mejor de las suertes para ambas selecciones. Yo lo que quiero ver es a la gente cantando, a la gente alegre, viviendo el fútbol como se debe. Ahora bien, Grupo C, una selección de Haití recibiendo a la selección de Costa Rica. Aquí está duro. Mire, Haití no es fácil, nunca ha sido fácil. Haití es una selección complicada, tiene posibilidades de clasificar y obviamente va a tratar de sacar provecho de jugar en su casa. Costa Rica, Costa Rica. No ha sido el nivel de lo que esperábamos. Porque la selección tica también ha tenido un problema con sus jugadores de bajo nivel. Mire, tienen un buen técnico. Pese a las críticas que tiene el Piojo encima, porque hay gente que lo ama y hay gente que no lo ama, para no decir otra cosa. Pero el Piojo ha tratado de inyectar a esa selección el carácter que lo ha hecho famoso donde ha dirigido. Es un técnico que ha estado en mundial. Es un técnico que ha dirigido a nivel de equipos, ha sido campeón, a nivel de selecciones, ha tenido resultados bastante positivos con la selección mexicana cuando la dirigió. Dirigió a México en el mundial. O sea, la experiencia la tiene. El carácter lo quiso inyectar en esta selección de Costa Rica. Y por momento yo pensé que lo había conseguido. Cuando vi a la selección de Costa Rica en la Copa Oro, no dando partido por perdido, y pongo el ejemplo, ese encuentro ante Surinam, le vi el colmillo, le vi las ganas, la garra. Y yo dije, wow, hay que preocuparse por esta selección de Costa Rica. Sin embargo, en esta tercera fase de las eliminatorias, una selección completamente diferente a lo que vimos en la Copa Oro. Esos resultados en el clasificatorio para Copa Oro, esos resultados que se dieron en la fase anterior de las eliminatorias, cuando se le ganaba a un Belice, cuando se le ganaban con goleada, ¿no?, a selecciones del Caribe, cuando tuvimos a esta selección ya enfrentando rivales por el boleto al Mundial, en la última fase, nos dimos en la cara. Porque vimos a una selección de Costa Rica que llegó a pedir la hora a Nicaragua. Y con un hombre menos, le empatan el partido que ganaba 1-0. Después vemos a una selección de Costa Rica que ganaba, como dicen aquí, en el easy way, facilito,
a la selección de Haití. Se van al descanso y en el segundo tiempo salió otro equipo. Completamente diferente. Y de repente Haití los tenía 3-2. O 2-3, como dirían los expertos. Y milagrosamente Costa Rica logró sacar un empate. Entonces no hemos visto a una selección de Costa Rica que realmente llegue en esta fase a decir, aquí estoy y tengo el carácter y la posibilidad de ser candidato al próximo mundial. Están ahí, en el segundo lugar de su grupo. Están ahí, con posibilidades, mire, como la podría tener cualquiera. Pero, honestamente, Costa Rica tiene para ir a ganarle a la selección de Haití. Yo, mire, en lo personal, si usted me pregunta a mí, en base a jugadores, sí los tiene. Pero es tan inestable la selección de Costa Rica en este momento que yo pongo mis dudas y ese resultado lo pongo en signo de interrogación. Porque Haití no juega amarrada, juega en su casa y la puede complicar. ¿Será que Costa Rica se queda sin mundial? Criticado fue, perdón, el Piojo Herrera en muchos tramos de estas eliminatorias. Pero recordando de que Costa Rica ha sido golpeada fuertemente desde el 2024. ¿Se acuerda de la Copa América? Llega Gustavo Alfaro, técnico que posteriormente los deja, se va a clasificar a la selección de Paraguay al Mundial, porque le ofrecen $2 millones anuales, más un premio, que obviamente lo ganó por clasificar a la selección de Paraguay, pero dejó a Costa Rica tirada. Y esto, quieras o no, afectó. Tuvo una muy buena participación en Copa América, sí la tuvo. Mejor que muchos de los favoritos, México y Estados Unidos, si hablamos de representantes de la CONCACAF. Pero ahí estaba la selección de Costa Rica. La deja Gustavo Alfaro, pasaron los meses, llegó el Piojo Herrera y desafortunadamente las cosas no se le han dado de la manera que ellos esperaban. Esa es la convocatoria de Costa Rica para estos dos partidos. Porteros, Alexander Lescano, del San Carlos. Obviamente, Keylor Navas será el portero titular. Yo creo que aquí no habrá excepciones. El llevar a Joel Campbell, una de las variantes criticada por muchos, ha servido hasta de chiste, pero sigue teniendo la calidad. Si bien es cierto, no había sido tomado en cuenta en el pasado para ser convocado nuevamente, porque su paso por la selección había finalizado, llega nuevamente. Y la experiencia que tiene Joel Campbell, muchos la desean. La calidad, eso no se discute. Cuando un jugador llega a una edad madura, es cuando comienza a jugar con la cabeza. Es cuando corre menos, pero sabe vivir y ve el fútbol de una manera diferente. Y es determinante a la hora de sacar resultados. Obviamente, Celso Borges, también otro de los que llega a poner su grano de experiencia en esta selección. En un combinado, una selección de Costa Rica que tiene la calidad que no, desafortunadamente, lo vuelvo a repetir, no la ha mostrado, ojalá y lo haga en este partido ante Haití, porque de lo contrario estará diciendo adiós a su Copa del Mundo. ¿Sí? Así de sencillo. Pero llegan los de siempre, más la experiencia de las nuevas convocatorias de el Piojo Herrera. Una selección de Costa Rica que comenzó a trabajar desde el pasado 4 de noviembre con un microciclo en el que incluyó jugadores del Saprissa, Alajuelense, Herediano,
el San Carlos, Guadalupe, Liberia y Cartaginés, un microciclo del 4 al 8 de septiembre tratando de encontrar quienes estaban en su mejor nivel para llevarlos precisamente a estos dos partidos, voy a ponerlo así, a estas últimas dos batallas para tratar de ganar su Copa del Mundo. Si Costa Rica no lo gana, yo creo que hasta ahí llega también la era del Piojo Herrera. Nicaragua-Honduras, otro partido. Nicaragua ya no tiene posibilidades, está en el sótano con un punto, pero el Marco el Fantasma Figueroa dijo, al Mundial no vamos, pero a Honduras la dejamos sin Copa del Mundo. O como es el dicho, al Mundial no vamos, pero a Honduras le ganamos. ¿Usted cree que Nicaragua podría complicar a Honduras? ¿O cree que la selección de Honduras se complica sola? Mire, si hablamos de Honduras, el 2025 no ha sido un año malo para la selección de Honduras, pese a que yo siempre he criticado a Reinaldo Rueda. A mí no me gusta Reinaldo Rueda como técnico de la selección de Honduras. Esto no es nuevo, siempre lo he dicho. Ni me gusta el Bolillo para El Salvador, porque creo que es un vendehumo, ni me gusta Reinaldo Rueda, porque ese es otro vendehumo. Pero no ha sido un mal año. Yo creo que con otro técnico a Honduras le hubiese ido incluso mucho mejor de lo que le ha ido en este momento. Porque la calidad del jugador hondureño ha sido determinante para los resultados. Mire, los números de Honduras en este 2025, partidos amistosos y partidos oficiales. 16 de marzo del 2025, recuerde, de este año, los números de Honduras este 2025. Partido amistoso, Guatemala le gana a Honduras 2-1. 21 de marzo 2025, eliminatoria de la Copa Oro, Honduras de visita le gana a Bermuda 5-3. 25 de marzo 2025, el partido de vuelta de las eliminatorias de la Copa Oro, Honduras le gana a Bermuda 2-0. El 7 de junio, en partido de la segunda fase de las eliminatorias mundialistas, Honduras en condición de visitante le gana a Islas Caimán con marcador de 1-0. El 10 de junio, en partido también correspondiente a la segunda fase de las eliminatorias, Honduras le gana a Antigua y Barbuda con marcador de 2-0, jugando en casa. El 17 de junio, en partido de Copa Oro, se dio ese cacerolazo, se recuerda, Canadá 6, Honduras 0. Que incluso todos decían, se llegó la hora, hay que quitar a Reinaldo Rueda. Porque es cierto, cometió errores, el técnico no leyó bien el partido, y le fue mal con la selección de Canadá. 6-0. Pero Honduras levantó cabeza. ¿Por qué? Porque el 21 de junio, siempre en la Copa Oro, le gana a El Salvador con marcador de 2-0. Dígame quién no le gana a El Salvador. 2-0. El 24 de junio, Honduras le gana a Curazao, siempre en la Copa Oro, con marcador de 2-1. Con ese resultado, logra afianzar boleto para llegar a los cuartos de final en la Copa Oro. ¿Quién era el rival en cuartos de final? Pues la selección de Panamá. Y aquí entra la discusión. ¿Honduras le ganó a Panamá o no le ganó a Panamá? Porque según los panameños no le ganó. Según los hondureños sí le ganó. Yo le puedo decir, sí le ganó. ¿Por qué? Porque el partido termina 1-1, empate a 1, el tiempo reglamentario, el tiempo extra, se van a los lanzamientos desde el punto penal y ahí gana Honduras 5-4. Respuesta, ¿le ganó Honduras a la selección de Panamá? Sí le ganó. De lo contrario, no hubiese avanzado a la siguiente fase en la Copa Oro. ¿Verdad que sí? Ahora, que el partido termina 1-1, el tiempo regular y el tiempo extra, pero en los penales gana Honduras y hay que saberlos tirar. Y en un partido de cuartos de final es los 90 minutos, es el tiempo adicional más los penales. Igual ganó Honduras. El 2 de julio, en semifinales, Honduras cae ante la selección de México 1-0. México al final
ganaría la Copa Oro venciendo a los Estados Unidos. El 5 de septiembre, en la tercera fase de las eliminatorias mundialistas, Honduras saca un empate ante la selección de Haití a 0. Hizo lo lógico, empate de visita, ganar de local. ¿Por qué? Porque el 9 de septiembre Honduras vence a Nicaragua con marcador de 2-0. El 9 de octubre empatan a 0 con la selección de Costa Rica, en un partido donde Honduras falló mucho y Costa Rica también. Pudo ser para cualquiera de las dos selecciones. Y el 13 de octubre, Haití visita a Honduras y gana Honduras con marcador de 3-0. En total, este 2025, entre partidos oficiales, partidos amistosos, partidos Copa Oro, si usted quiera, Honduras ha disputado 14 encuentros, de los cuales tiene 9 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Los números de Honduras no ha sido un mal año, honestamente. En base a los resultados, yo le puedo decir, Honduras es candidato a clasificar a la Copa del Mundo. Según los números, pero habrá que definir qué pasa en el Estadio Nacional en Managua cuando se enfrente a Nicaragua y, dependiendo del resultado de Costa Rica-Haití, si Haití le gana a la selección de Costa Rica y Honduras le gana a Nicaragua, señores, comiencen a reventar cohetes, porque Honduras gana. En Nicaragua se clasifican a la Copa del Mundo. La nómina de convocados de don Reinaldo Rueda, que lo vuelvo a repetir, no es santo de mi devoción, pero le han salido los resultados. Hendrik Mengíbar, Luis López, Luis Ortiz, Jetzel Montes, Luis Vega, Marcelo Santos, Andy Nájar, Joseph Rosales, Luis Santamarina, Debrón García, Christopher Meléndez, Edson Palacios, Franklin Flores, Raúl García, volantes David Flores, Kevin Arriaga, José Álvarez, Brian Acosta, Denis Meléndez, Carlos Pineda, José Mario Pinto, Luis Palma, Alexi Vega, los delanteros Rommel Kioto, Jorge Benguche, Eric Puerto, aparece Justin Arboleda, Marlon Ramírez y Derek Moncada. Esta es la gente en la que confía el técnico Reinaldo Rueda. Le digo, está para todos. Unas con más posibilidades que otras, unas tienen el camino menos difícil que otras selecciones, pero en fin, todos tienen las mismas posibilidades. Grupo A, este jueves, Surinam, El Salvador, habrá milagro. El Salvador le echará la mano a Panamá y Guatemala. Lo dejamos entre signos de interrogación. Surinam es el favorito sobre El Salvador. Guatemala-Panamá en un estadio El Trébol que estará a reventar. Una selección de Panamá que tiene la soga al cuello. Una era Thomas Christensen que podríamos estar viendo los últimos 2 partidos que Christensen dirige a la selección de Panamá. El Panamá-El Salvador en el Rommel Fernández, dependiendo de lo que pase en Guatemala, en el Trébol, Panamá tiene que recibir a la selección de El Salvador el martes 18 de noviembre y una selección de Guatemala ante la selección de Surinam. En el grupo C, Haití-Costa Rica, Nicaragua-Honduras y la próxima semana, el 18 de noviembre, el Costa Rica-Honduras y Haití-Nicaragua. Está duro. Usted, me imagino que si es panameño, sueña con que su selección panameña pueda hacer los deberes, pueda sacar los resultados y estar presente por segunda oportunidad en una Copa del Mundo. Así como esa clasificación del 2018. A esperar los arbitrajes. Ojalá la CONCACAF elija a los mejores silbantes para estos partidos.
y que no haya polémica en resultados. Que esto sea limpio. Y no le digo clarita como el agua porque el agua está más contaminada últimamente, que ya no es nada de clarita. Pero ojalá los arbitrajes no lleguen amañados, ojalá los arbitrajes estén a la altura de estos partidos, porque sería lamentable que una selección se quede en el camino por un error de un árbitro o del VAR. Todo puede ocurrir. Mire, esto es lo que traía en este programa, la mejor de las suertes para nuestras selecciones, ojalá, independientemente sea Panamá, sea Guatemala, sea Honduras, sea Costa Rica, ojalá nuestras selecciones puedan llegar a la Copa del Mundo y podamos tener representantes centroamericanos en el próximo Mundial. Porque de lo contrario, Haití y la selección de Surinam estarían celebrando y reventando cohetes porque se clasifican a la Copa del Mundo. Mire, hay que vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos en el programa de este jueves con buenas noticias para algunos, malas para otros. Pero recuerde, así es el fútbol, y para allá y para acá. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero. Nos vemos en el siguiente programa.